El protagonista de este reportaje es un Renault 4x4, color burdeos, matriculado en Madrid en 1956, una unidad restaurada tal y como nos comenta su propietario. Este modelo fue el primer Renault que se fabricó en España y fue el precursor para poner a nuestro país sobre ruedas. El Renault 4x4 era un coche que fue fabricado por Renault desde agosto de 1947 en Francia. La rapidez de su lanzamiento hizo que los primeros automóviles tuvieron que ser pintados con restos de pintura color amarillo oscuro del Afrika Korps, sobrantes del periodo de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. No sería hasta 1953 cuando se inició la producción en España, en la factoría de Fasa Renault. Se rebautizó como Renault 4x4 por tener 4 plazas y 4 puertas. En nuestro país, su potencia fiscal ascendía a 7 caballos fiscales. Pese a sus medidas 3,63 metros de largo, era un coche bastante amplio, gracias a su motor colocado en la parte trasera. ¿Este motor es el original? Sí. ¿Cuántos años hace que tienes el coche? Coche, pues ahora 20 años creo que tengo. 20 años. Sí, más o menos. Pero bueno, este coche no estaba así, ya te puedes imaginar. Sí, y lo has restaurado por completo, Todo. de motor y todo. Y le he puesto, bueno, como lo hago a mi gusto, que esto lo hago yo todo, pues le he puesto la plancha de inoxidable, los tirantes de los parachoques de inoxidable, Sí, las anillas estas de inoxidable, todo eso se lo he hecho yo. todo esto es hecho aparte. es hecho y mío, vemos sí. la parte inferior, chapa de inoxidable. Esto también se lo he hecho yo de inoxidable. Sí, esto también. Los parachoques son de inoxidable también, que no son de hierro. Luego, esto de aquí, ¿qué es? Ese es el filtro del aire. El filtro del aire. Sí. La dinamo. Tenemos aquí la dinamo, el tapón del aceite. Luego aquí tenemos el delco, ¿no? El delco, exactamente, la bomba de gasolina aquí más abajo. La bomba de gasolina, ¿cuál es esta? Esta. Tenemos aquí la bomba de gasolina y aquí tenemos el filtro de aceite, Sí, ¿no? pero ese filtro de aceite, estos motores no llevaban filtro de aceite, ¿eh? Iban Sí. sin filtro, y este se lo he hecho yo, ¿eh? Ah, correcto. El soporte y todo es hecho mío. Sí. Luego, aquí tenemos el depósito de gasolina. El depósito de gasolina, exactamente. Y el de agua, el tapón de agua está aquí. El anticongelante, Exactamente. o sea, el refrigerante, abriríamos este tapón Y va a parar al radiador. y va a parar al radiador que está al fondo. Fijaros, el radiador está aquí. Sí. Y luego vemos las aspas del ventilador Exactamente. justo delante del radiador. Al regulador de corrientes. El regulador de corriente está aquí. Este coche ya está pasado a 12 voltios, ¿eh? Ah, es de 12 voltios. Sí. ¿De qué año es este vehículo? Este es del 56. Del 56. Refrigeración por agua en circuito abierto con bomba mecánica con una capacidad de 4,6 litros de anticongelante. O sea, el coche se puede arrancar también desde... Bueno, yo sí, porque yo lo conozco. Claro, sí. Pero allí también se arranca. Se ha podido arrancar sin accionar la llave. Vemos el ventilador funcionando perfectamente. Las correas también girando perfectamente. Una unidad en perfecto funcionamiento, ¿eh? El motor ha sido desglosado pieza por pieza y cambiado pistones, aros, tapitas. Todo se ha tenido que cambiar. Tengo 4 coches y los 4 están igual. Sí. He montado el motor pieza por pieza y cambiarle toda. ¿Eres mecánico? Yo soy mecánico industrial. Ah, El coche no, pero bueno, la industria sabemos mucho, no sabemos más. el Renault 4x4 construido por Fasa Renault en Valladolid equipaba un motor gasolina trasero longitudinal con 4 cilindros en línea. Este motor tiene un bloque de fundición con camisas húmedas intercambiables, culata de aluminio y cigüeñal de 3 apoyos. La capacidad de aceite era de 2 litros. Tenía una cilindrada de 747 centímetros cúbicos.
Distribución por árbol de levas lateral movido por piñones, válvulas en cabeza movida por varillas y balancines, de alimentación por carburador Solex 22 B y C y bomba mecánica de gasolina. La potencia era de 21 caballos a 4100 revoluciones por minuto. Su mecánica era sencilla y para ahorrar costes como el árbol de transmisión o un largo tubo de escape o evitar que las ruedas motrices tuvieran que articular la dirección, se colocó el motor y la caja de cambios en el eje trasero. Vemos este volante de 2 radios, luego tenemos este cuadro de instrumentos. El primero nos marca el voltímetro de la batería, a continuación la temperatura del refrigerante. Luego tenemos un cuenta kilómetros que marca 120 kilómetros por hora. A mano derecha vemos el indicador del tanque de combustible. Luego también tenemos un testigo que nos marca el aceite y luego también la temperatura del agua. Este cuadro de instrumentos estaba situado en el centro del salpicadero y por su forma le llamaban orejas. Gracias a su peso ligero, de unos 600 kilos aproximadamente, podía alcanzar una velocidad máxima de 90 km por hora. La dirección era de cremallera. Sí, la carga, la dinamo, la carga de la, vale, correcto. de la batería. Luego tenemos aquí la guantera, sí, la radio y luego también... Sí, pero la radio no iba, ¿eh? No iba. Eso es moderna ya. Y luego tenemos aquí un estante portaobjetos. Sí, para que no caiga con esta rejilla metálica. Para que no caiga a los pies. Luego los pedales del vehículo los vemos aquí, totalmente originales. Luego vemos un cambio de marchas, una palanca de cambio muy reducida, muy pequeña. Con 3 marchas. De 3 marchas. Y marcha atrás, claro. Luego tenemos aquí la puerta, va tapizado, luego tenemos aquí la maneta. Y esto de aquí es para el agarrador, ¿no? Para cerrar. Para cerrar y para abrir. Luego tenemos esta ventanilla para cuando hacía mucho calor poder abrirlo. Y luego también tenemos estos parasoles que son muy delgaditos. Vemos aquí lo que es el cierre. Esto de aquí, Esto es limpia. Esto sería el limpia y esto de aquí. Sí, correcto. Esto es el limpia. Y luego esta palanca de aquí. Estas son las luces. Sí. Ah, estos serían las luces. Esto de aquí es el intermitente. Y el intermitente se accionaría por aquí. Sí. Correcto. El clausor del vehículo. Para arrancar el vehículo hay que darle el contacto y arrancar con esta palanca. Exactamente. Tirándola hacia arriba. Hacia arriba. Y aquí tenemos la palanca del freno de mano. El interior. Y vemos la perspectiva. La parte del cuadro de instrumentos. El volante. Vemos la bocina también. Los asientos no tenían reposacabezas, los asientos traseros tampoco. Se han añadido cinturones de seguridad. El techo es el original. Bueno, lo compré también ya de... Sí. Ya venía así, sí, cuando lo compraste. No, se lo puse yo. Se ha tapizado. El original. Sí, se ha tapizado con un techo original. Y luego encima del cinturón encontramos una luz, ¿no? Sí. Luego otra luz interior encima del retrovisor. Y vemos el panel de la puerta trasera. La abertura, tapizado, una pequeña bolsita portaobjetos y el espacio para los ocupantes traseros, pues había suficiente espacio para ocupar las piernas. Aquí iba unas gomas, en vez de muelle iba gomas y eso se lo he puesto yo porque me las rompían siempre con la gente, cuando la abría me la rompían. Claro, ya se ha puesto esto y hace lo mismo y no lo rompe. Correcto. Vemos las plazas traseras. Vamos a grabar el capó delantero. Aquí, esto era el portaequipajes en la parte delantera. Rueda de recambio. Y iba tapizado con este plástico. Esto de aquí es el número de fabricación. Vemos aquí una placa, luego aquí otra placa que pone muy importante. Esto debe ser el RAL del color, ¿no? El 1062. Y luego tiene aquí una placa de FASA Renault España. Y parece que es la unidad 9890, fabricado en FASA Renault.
Aquí tenemos los fusibles del vehículo y aquí tenemos unos relés. Fijaros que la llanta es de acero, los triángulos van en esta parte. El capó es de chapa. Fijaros la forma de este capó delantero. Vale, ya lo puedes cerrar. Vemos cómo se cierra el capó delantero. O sea, aquí había una manivela para abrir y cerrar el capó. De hecho, la llave, por si acaso. Iba con llave. Sí, me se abrió una vez. Sí. Y así da más seguridad. Así no se abre en marcha. Así no se abre. Luego la parte delantera, ¿has modificado algo o todo es original? No, nada más que los soportes de... Los soportes se han hecho nuevos. Sí, son lo mismo, pero nuevos. Esto de aquí, Pito. esto es el pito, y esto es la antena. La antena de la radio. La antena de la radio. Y estos cromados que le puso Renault, Sí, eso es decoración. Sí. Intermitentes, y aquí esto es un retrovisor, ¿no? No era de origen, ¿eh? Está muy guapo. Luego aquí tenía la ventana lateral. Luego aquí también tenía estas entradas para el motor. Aquí tenemos una parte metálica. Fijaros las bisagras de las puertas, más cromados en los laterales, más cromados en las aberturas de las puertas. Esto sería el intermitente, Este intermitente. la roja intermitente, y esta la posición. En la parte trasera tenemos una luna trasera muy reducida, muy parecida a la del escarabajo. Y fijaros que vemos aquí el portón trasero. Las unidades fabricadas en España tenían detalles inconfundibles como la chapa ovalada fasa en la pared anterior del maletero y el escudo de Valladolid en el centro del volante. Parte trasera de este Renault 4x4. A mano derecha tenemos otro Renault 4x4. Este tiene matrícula con relieve. La matrícula es de Zaragoza. Es del año 1957. Vemos su interior. Vierteaguas laterales. Observamos esta entrada de aire al interior del habitáculo y vemos la parte delantera. Vemos la parte frontal de los dos 4x4. Debido al número de molduras de la calandra, este ejemplar se conoce como tres bigotes, por sus tres molduras cromadas en su frontal. Existían pequeñas diferencias entre los modelos fabricados en Fasa Valladolid y los franceses, como la forma de las lamas cromadas del frontal o la mayor cantidad de orificios en la parte trasera para mejorar la refrigeración del motor. Las llantas eran de acero tipo estrella de 5 espárragos en 15 pulgadas. Sus ruedas no tenían buje central, eran 4 araos metálicos atornillados a los tambores de freno y de ese modo reducían peso y material. El Renault 4CV simbolizó el coche de la libertad en la posguerra. Aplaudido por los comerciantes y obreros de la época, el 4x4 fue bien recibido por todos los públicos y generaciones, gracias a su amplitud interior. La carrocería era autoportante de acero, con 4 plazas y 4 puertas basculantes sobre pilar central. Las puertas delanteras eran del tipo suicidas. Suspensión delantera independiente con brazos triangulares, muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora. Tracción trasera cambio manual de 3 velocidades, con la primera sin sincronizar, más marcha atrás. El embrague era monodisco en seco por mando por varilla. Suspensión trasera independiente de semiejes oscilantes, con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos. Los frenos delanteros y traseros eran de tambor.
La cualidad del 4x4 era su robustez mecánica y fácil mantenimiento, a lo que se añadía la simplicidad que proporcionaban las camisas húmedas recambiables para dar una nueva vida al motor por un módico precio. A su salida de fábrica llevaba instalado un antirrobo Clausor con licencia Neyman en la columna de dirección, accesorio que a finales de los 70 se impuso en todos los fabricantes nacionales. Los cromados en el Renault 4x4 se podían ver en los marcos de las ventanillas, los pasos de rueda traseros, los paragolpes, los 3 embellecedores delanteros conocidos como bigotes, los retrovisores, las manillas de las puertas o los tapacubos de las ruedas. La capacidad del depósito de combustible era de 27,5 litros, el consumo medio era de 6 litros a los 100. Otra característica consistía en que las puertas delanteras contaban con vidrios descendentes, mientras que las traseras contaban mecanismos corredizos similares a los usados posteriormente en el Renault 4. En 1954 desaparecieron los 6 bigotes delgados del frontal, pasando solamente a tener 3 bigotes anchos. En ese mismo año se llegó a la unidad 500.000. El periodo de fabricación en España fue de 1953 hasta 1959. En la fábrica de Fasa, Valladolid, se construyeron un total de 26.298 unidades. Cifra total de unidades producidas hasta 1961, momento en el que fue discontinuado para dar impulso al Dauphine, presentado en 1956, fue de 1.105.547 unidades, que lo convirtieron en el primer modelo de Renault en superar el millón de unidades producidas. Sin duda, todo un récord para un mundo en reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. Renault 4x4.